Buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto verlos de nuevo. Para mí es un gusto, es un privilegio predicar la palabra del Señor y sobre todo, hermano, que considero a su pastor un amigo. Usted tal vez no lo sabe, pero la verdad es que amigos en el ministerio, muy pocos. El pastor se convierte casi en un espécimen raro, casi no tiene amigos, sobre todo en la sana doctrina. Hay muchos pastores que no comparten, que creen que somos herejes, que creen que solo libros somos o solo letras, que no tenemos nada, puedo ponerlo ahí, nada del Espíritu según ellos. Así que para mí es una verdadera bendición, hermano Eduardo, como amigo, como dos guerreros batallando en medio de mucha gente que no quiere conocer este evangelio. Y cuiden a su pastor y a la familia de su pastor. Usted no tiene idea de cuánto ataques hay, cuánto desánimo y cuánta frustración. Y usted debe cuidar a su pastor, así como él lo cuida. Pero ustedes, la iglesia, debe cuidar a su pastor. A mí no me va a decir esto en mi iglesia, no me va a decir cuídenmelo, pero aquí sí me va a decir, hermanos, cuiden a su pastor. Perdonen los hermanos de sonido, pero pasé muchos años grabando en estudios de grabación y entonces inmediatamente me afecta el sonido cuando tiene eco. Entonces, si me pueden arreglar el eco, por favor. Mi oído se desarrolló así que en muchas iglesias hago eso, hermanos. Súbanle un poco esto, bájenle un poco esto. Pero solamente quería decir eso y recordarles la conferencia de Heraldos en abril. Hagamos ese enorme esfuerzo, hermano, por estar allá. La bendición, gracias, hermano, la bendición de escuchar la palabra en la voz de hombres como nuestro hermano Lucas, usted lo conoce, hermano Roberto Sánchez, y otro hermano que viene, Esteban, que le va a gustar mucho. Es una bendición escucharlo. Vamos a orar, hermano, y vamos a estar de lleno a la palabra y así podemos juntos predicar la palabra y aprender. Señor, te damos gracias por este privilegio maravilloso que nos das, Señor, como parte de tu iglesia, de poder escuchar tu palabra, de poder abrir, Señor, tu libro, de poder, Señor, ver en tu palabra esta verdad gloriosa que hoy hemos de ver, la razón por la cual tu iglesia existe, la razón por la cual nos has redimido, nos has rescatado, Señor. Ayuda, por favor, a cada hermano de los que están aquí, varones, mujeres, jóvenes, niños, a entender esta verdad que ellos han comenzado por tu gracia y por guianza del Espíritu Santo a retomar. Señor, que nosotros no solo seamos una razón, un entendimiento, un aprendizaje a nivel intelectual, que verdaderamente podamos, Señor, agradarte en las palabras, Señor, del resumen de tu Hijo en el Sermón del Monte, es decir, quien pone por obra estas palabras lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Queremos ser, Señor, esos hombres que vivan tu palabra, que obedezcan tu palabra y que proclamen tu palabra. En tu hermano, Señor, nos ponemos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Es probable, hermano, que las grandes obras de evangelismo que se han hecho alrededor de la historia se están acabando. Es probable que aquellas generaciones, y se están acabando, aquellas generaciones que salían a las calles a proclamar el evangelio, de un humano comunicándole a otro humano la verdad del evangelio. Y eso es lo que usted ve en la vida de Jesús desde que comienza su ministerio. Uno de los puritanos, Bullinger, él dice que él cuenta, obviamente eso lo dice la Biblia, que en la última pesca milagrosa de Jesús, narrada en Juan en el capítulo 21, ahí los discípulos agarraron 153 peces. Y él comenta y desafía a todos a que reten, los desafía a que cuenten con cuántas personas Jesús en los 4 evangelios tuvo un encuentro. ¿Usted sabe cuántas personas el Señor Jesús tuvo un encuentro uno a uno y fueron convertidos? 153. ¿Se recuerda que Jesús les había dicho a los discípulos que Él les enseñaría a ser pescadores de hombres? Ahora les está mostrando con una pesca milagrosa de que Él había alcanzado a 150 hombres y mujeres con el evangelio. Así que el elemento humano en el evangelismo es vital.
Y las iglesias, hermano, las iglesias están dormidas en ese sentido. Y nosotros debemos de volver entonces a las escrituras. Y eso entonces, amados hermanos, nos lleva a nuestro texto. Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 27. Y Mateo capítulo 27 es un capítulo que nos narra desde que Jesús fue entregado a Pilatos. Ahí vemos la muerte de Judas, vemos cómo escogen a Barrabás y no a Jesús. Y luego vemos la crucifixión de Jesús. Antes vemos a Jesús siendo flagelado por los soldados y burlándose de él. Y esos mismos soldados que se burlan de él van a hacer algo, va a pasar algo en ellos. Entonces dice, si me acompaña Mateo 27, desde el versículo 45, mire lo que dice: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, es decir, alzó la voz y gritó: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió, tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Esto es una ironía. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, y entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Es extraño esto. El versículo 54 dice: y el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban ahí mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En nuestro texto, amados hermanos, hay tres acciones que te demandan a ti, como iglesia del Señor, a dar testimonio del sacrificio del Señor Jesús. Este texto te demanda a ti y a mí no solo aprender cómo hacerlo, te demanda a ti y a mí a dar testimonio del sacrificio del Hijo de Dios. El primer punto que veremos es el testimonio del Hijo. El segundo punto que veremos es el testimonio de su muerte. Y el tercer punto que observaremos es el testimonio de muchos, que lo vemos desde el versículo 51 hasta el versículo 56. Ahí está el testimonio. Así que la iglesia de Cristo, hermano, ha sido redimida para dar testimonio de la obra redentora. Yo le he titulado a este tema la misión de la iglesia, o la misión divina redentora. La iglesia fue redimida con un propósito: proclamar el evangelio. Pero hago este énfasis: no podemos seguir callados, no debemos seguir callados, no podemos seguir inmóviles, debemos salir. Yo sé lo que usted piensa, lo que algunos de ustedes piensan, y es que tengo temor, hermano, no puedo. Y yo estoy de acuerdo con usted. Estamos imposibilitados de predicar un evangelio tan glorioso. ¿Y Dios lo sabe? Sí. ¿Y Dios nos manda a hacerlo? Sí. Si usted no sale porque tiene miedo, usted depende de usted. Pero usted debe obedecer. Y ahí va, en esa debilidad suya y mía, Dios va a glorificarte, a fortalecer. Pero no vaya pensando que se le van a convertir 1000. Usted vaya deseando que Dios va a convertir a la gente. Y todo lo demás será la obra de Dios. Entonces empecemos a explicar el primer punto en el versículo 45. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Marcos nos ha dicho, hermano, ya en el evangelio de Marcos capítulo 15, nos ha dicho que Jesús fue crucificado a la tercera hora, es decir, a las 9 de la mañana. Así que Jesús está en la cruz desde las 9 de la mañana, para ponerlo en términos más contemporáneos, hasta las 3 de la tarde.
Ahí hay 6 horas. De las 9 de la mañana a las 6 de la tarde está Jesús en una cruz. Mateo, o los evangelistas, dividen en 2 grupos las 6 horas. Los primeros 3 grupos de 3, que está de 3 horas, que usted mira que está el sol del día normal. Y luego a las 12 de mediodía, que cae tiniebla sobre toda la tierra. Eso es lo que dice nuestro texto. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Así que Jesús estuvo 6 horas sufriendo en la cruz. Jesús estuvo 6 horas dando testimonio de la misión redentora, de la misión del Padre, de la misión del Hijo, dando testimonio de esa redención. Fue expuesto las primeras 3 horas. Bueno, las 6 horas está desnudo, solo que las primeras 3 horas todos lo están viendo. Se están burlando de él, claro. También están los otros 2 que están desnudos. Así colgaban o crucificaban a un reo, a un delincuente. Pero se lo digo de esa manera porque Jesús no murió por ningún pecado que él hubiera cometido. Y usted lo sabe. Jesús murió por los pecados nuestros. Él fue el Cordero de Dios que quitaría o que quitó el pecado del mundo. Así que está en esa cruz dando un testimonio vívido con un dolor profundo. Pero el dolor profundo no necesariamente es en el cuerpo, aunque por supuesto que hay un gran dolor físico. Pero eso va más allá de un dolor físico, que es lo que los evangelistas escribieron los 4 evangelios. Ellos no lo enseñan, y por eso es importante recalcar sobre eso. Así que esas segundas 3 horas está Jesús lleno de oscuridad. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Qué clase de tinieblas eran estas? Algunos dicen que un eclipse, pero eso no es posible. ¿Sabe por qué no es posible? Porque era luna llena. Y la luna llena, cuando es luna llena, la tierra está en medio del sol y de la luna. Así que eso no era posible. Esto fueron tinieblas, por decirlo de alguna manera, milagrosas. Fueron una señal, como lo dicen algunos textos, y ahorita lo vamos a ver. Fueron una señal del juicio de Dios. El juicio de Dios estaba ahí contra su Hijo. Estaba la ira de Dios, porque sobre su Hijo había puesto el pecado. Usted sabe esto, hermano. Usted lo sabe, pero yo no quiero pasar por alto esto. ¿Por qué Dios nos puede perdonar? Porque la misma Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la misma palabra de Dios dice que Dios no tiene al inocente, al culpable, perdón, por inocente. Así que Dios no puede perdonarlo a usted, ni a mí, ni a ningún ser humano desde que Adán pecó, si no hay un intermediario. Y la única manera de poder Dios otorgar el perdón al mundo o a los hombres era que alguien muriera, un justo muriera por los injustos. Y eso se cumple en la cruz. Está el Hijo de Dios sin pecado y sobre él está nuestro pecado. Le ha sido imputado nuestro pecado. Y Dios está derramando su ira. Por eso en Juan 17 Jesús dice: Señor, el Hijo te ha glorificado. Está hablando en futuro, aunque no lo ha hecho. ¿Y cómo iba a glorificar el Hijo al Padre? Llegando a la cruz voluntariamente. ¿Para qué? Para que el Padre mostrara su justicia, es decir, su ira, y derramara su ira contra su Hijo por el pecado. Y es todo esto a nosotros nos demanda que debemos entender que ya que hemos sido redimidos, debemos proclamar el Evangelio. La tierra entonces está llena de tinieblas. Acompáñenme, empecemos a ver algunos textos. Acompáñenme a Amós, por favor. El profeta Amós nos dice algo sobre esto, hermano, y es muy importante entonces revisarlo para que no tengamos nosotros ninguna Amós capítulo 5, y vamos a leerlo juntos. Amós 5, versículo 5, capítulo 5, perdón, versículo 20. Escuche lo que dice Amós a través de una pregunta retórica. 5:20. ¿No será tinieblas el día del Señor, y no luz, oscuridad y no resplandor? Claro, hay varios días de Jehová en el Antiguo Testamento, pero uno de esos días es este gran día, porque Dios derrama su ira. ¿La ira de qué? La ira por el pecado. Y aquí está Jesús, por eso hay tinieblas. Isaías 13, por favor, vaya a Isaías 13. Y en Isaías 13 encontramos de nuevo otro elemento de por qué las tinieblas están en ese lugar.
Y claro, aquí hay otro aspecto de las tinieblas que vamos a hablar, pero déjeme que primero lo lleve a esto. Isaías 13, versículo 10 al 11, mire lo que dice. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y también pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré el orgullo de los despiadados. Y en cierta medida eso sucedió en la cruz del Calvario, que Dios apagó, como utiliza uno de los evangelistas la palabra griega, Dios apagó la luz del sol. ¿Por qué? Porque la ira de Dios estaba sobre su Hijo. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. Vaya un poco más adelante a Sofonías, por favor. Sofonías capítulo 1. El profeta Sofonías también nos da un poco de luz sobre esto. Sofonías. Capítulo 1, versículo 14 al 15, mire lo que dice. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Ahí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y de desolación, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. Claro, la profecía es dirigida a Judá, pero no se cumplen todos estos detalles en Judá. Sin embargo, ahí está de nuevo Judá, que ha regresado a Israel, y ahí está Leví, y es el Israel donde llega los tiempos de Jesús. Las tinieblas eran la evidencia del juicio divino sobre su Hijo Jesús. Ahí está el Padre con su juicio, con su ira sobre Jesús. El juicio de Dios por causa del pecado de la humanidad no cae sobre la humanidad, sino cae sobre su Hijo Jesús. Esto es, hermano, la misión de la iglesia. La misión de Cristo fue morir por los pecadores, por muchos pecadores. Y la misión de la iglesia es proclamar este evangelio. La misión de la redención de Dios es precisamente poner al Señor Jesucristo en la cruz para reconciliar a los hombres con Él, y luego que la iglesia proclamara este evangelio. Por eso Jesús resucitado, capítulo 28 de Mateo, un capítulo más adelante, ¿qué manda? Id y haced discípulos. El id, no sé por qué lo traducen como un imperativo, en vez de traducirlo yendo, haced discípulos. Así que es un mandato para la iglesia de salir. ¿Y cómo se comienza a hacer discípulos? Evangelizándolos. ¿Cómo comenzó Jesús a hacer discípulos? Evangelizándolos. ¿Cómo comenzaron los apóstoles a hacer discípulos? Evangelizándolos. ¿Cómo ha evangelizado la iglesia? Evangelizándolos. ¿Sabe qué pasa hoy? Que las iglesias se llenan porque otras se han vaciado. O sea, lo que hay hoy es un traslado de ovejas. Y eso sigue pasando en las muy conocidas iglesias bíblicas. Yo me muevo para allá porque no me gusta esa iglesia, porque aquí está pasando otro lado, y yo me voy. Y sigue ese traslado de ovejas, y en cualquier iglesia lo permiten, o tal vez no en cualquiera, pero en la mayoría de iglesias lo permiten. ¿Por qué? Porque la iglesia y los pastores tienen hambre de que la iglesia crezca, claro. Y la iglesia va a crecer, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces la pregunta que surge, amados hermanos, ante esta acción única, porque si usted regresa conmigo al texto, y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena, la ira de Dios está ahí. Dios ha abandonado a su Hijo. Si hay una evidencia de que Dios abandonó a su Hijo, son en la oscuridad que hay ahí. Ante esta evidencia contundente, hasta esta evidencia, hermano, de que Dios está cobrando la deuda del pecado, ¿a quién? A su Hijo. Nosotros deberíamos de responder. ¿Y cómo debemos de responder? Proclamando el evangelio. La segunda parte dice del texto, alrededor de la hora novena. Escuche esto. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz. Esto es hermoso, hermano. Jesús levantó su voz cuando el Cordero Pascual, escuche esto, cuando el Cordero Pascual
estaba siendo sacrificado en el altar. Jesús estaba crucificado en la cruz. Y levantó su voz y dijo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, vea esto. ¿Por qué no lo dijo Padre? Porque el Padre lo había abandonado. El Padre abandonó al Hijo. Jesús nunca dejó de ser Dios. Nunca. Pero Jesús entonces le dice: Dios mío, porque siguió siendo su Dios y siguió siendo su Padre. Pero el punto es que el Padre está irado con su Hijo, porque en Él está el pecado del mundo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El griego tal vez es un poco más claro, porque en griego dice: Dios mío, ¿a qué me has abandonado? ¿Por qué el Padre abandona al Hijo? Acompáñeme al Salmo 22. Usted sabe que el Salmo 22, Jesús está declarando, afirmando que el Salmo 22 es mesiánico. Jesús no está repitiendo solamente unas palabras que David había dicho, porque a David nunca lo abandonó Dios. Mire lo que dice el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Y escucha el 3. Sin embargo, tú eres santo, que habitas en las alabanzas de Israel. Así que el Padre ha abandonado a Jesús. Y lo ha abandonado porque la paga del pecado es muerte. Y eso quiere decir que dos cosas tenía que sufrir Jesús. Una es la muerte y separación con Dios. Por eso cuando pecan Adán y Eva, ¿qué sucede? Dios inmediatamente los expulsa y no vuelven a tener más comunión con Dios, aunque siguen vivos físicamente. Y Adán muere 963 años, creo, después, pero de todas maneras muere. Así que Jesús, en esas 6 horas que está solo, pero en las 3 horas últimas hay una evidencia de que Dios lo ha abandonado. Y ahora Jesús ha experimentado por primera vez en toda la eternidad que no puede tener comunión con su Padre. Y Él está experimentando esa muerte, la muerte espiritual. No tiene más comunión con el Padre. Esto es profundo, hermano. Es terrible. Ese es el grado de redención, de sacrificio que hizo Jesús. Y ahí está Él abandonado por su Padre. Ha experimentado la muerte espiritual. Y pocas horas después experimenta la muerte física. Si usted no logra entender la misión de Dios, la misión del Hijo, es decir, la misión eterna de redención, no ha entendido el por qué existimos como creyentes. Hermano, gastamos dinero en instrumentos de música, gastamos entrenamiento en esto y aquello, que no está malo, pero si todo eso no nos lleva a proclamar el Evangelio, la pregunta es: ¿tú vas a entrar al cielo con discípulos o sin discípulos? Porque si tú eres salvo, vas a entrar al cielo. La pregunta es: ¿con discípulos o sin discípulos? Y si entras al cielo sin discípulos, obviamente estás entrando en desobediencia, porque no es una opción. Fuimos llamados a ser discípulos. Y eso implica salir y proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos que entender esto, amados hermanos. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz y dijo: Elí, 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 lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Isaías 53. Acompáñame, por favor, a Isaías 53. Te leo esos textos para que veas que está documentado todo esto a través de las Escrituras. Y nosotros lo debemos entender con mayor claridad. Mira el versículo, puntualmente el versículo 5. Pero Él fue, tal vez desde el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores.
y con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Escucha esto: el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Proclamar el evangelio. Hermanos, yo tenía 12 años cuando una pareja joven de unos 25 años tal vez tocó la puerta y me dijo: ¿está tu mamá o tu papá? Sí, fui a mi mamá y ella llegó y les dijo: queremos agarrar un grupo de niños aquí en esta colonia, vivimos en otra, vení todos los sábados y enseñarles a leer la Biblia y leerla con ellos por un año. Reunieron como a 15 niños y llegaban a esa colonia, encontraban una casa donde lo podían hacer y ahí nos dejaron tarea para leer 2 capítulos diarios por 6 días y llegaban ellos, por 7 días y llegaban ellos y luego nos explicaban un poco. Y fue mi primera vez que leí las escrituras. Nunca más he encontrado a esa pareja, ni siquiera recuerdo el nombre, pero me encantaría encontrarlos y agradecerles por lo que hicieron. ¿Dónde está esa generación? Está perdida. Es una especie en distinción, en extinción. Y aquí está usted. Usted es una iglesia bíblica y debe ser desafiado a salir. Hermano, pero es que a mí me da vergüenza tocar una puerta. Pues fíjese que aquello que le da vergüenza debe ser lo primero que haga. Aunque hay un camino más fácil de evangelizar. Y ese camino creo que lo marcó con toda claridad Spurgeon cuando le preguntó a aquella señora, aquella hermana al terminar el servicio, le dijo: pero pastor, usted nos manda a evangelizar, pero yo tengo 10 hijos. El más grande tiene 10 años y el más pequeño acaba de nacer. O sea, un hijo tras año. Y Spurgeon, en esa perspicacia que tenía para responder y para pensar, le dijo: ¿quién le lleva la leche? El lechero. ¿Quién le lleva el pan? El panadero. ¿Quién le lleva las tortillas? La tortillera. ¿Quién le lleva la carne? El carnicero. ¿Quién le lleva pastor? Pare. Ya entendí. Que a su propia casa llegaba gente que ella podía evangelizar. Así que no se excuse más. Usted tiene compañeros de trabajo, tiene familiares, tiene compañeros, tiene vecinos. No se excuse. Usted debe responder a esto. El diablo está ganando una batalla. Y es que la iglesia está petrificada, temerosa de salir. Sí, yo estoy de acuerdo con Spurgeon cuando le dijo a sus estudiantes: me gustaría que su graduación fuera en el infierno. Wow, ¿cómo así? Porque yo sé, dijo Spurgeon, que cuando ustedes salgan después de unas 10 horas del infierno, van a salir de rodillas a predicar el evangelio para que la gente no vaya a ese lugar. Claro, no los estoy enviando al infierno. Les estoy diciendo que ustedes y yo debemos salir, hermano. Y si usted cree que tocar puertas o salir a evangelizar a un desconocido es lo más difícil, pues sería bueno empezar por ahí para quitarse ese temor. Yo considero que salir a tocar puertas no es la mejor estrategia de evangelismo. Pero si hay que quitar a la iglesia, sacar a la iglesia de ese temor, que el pastor agarre a todos y se vaya. ¿Todavía está aquí conmigo? ¿Está entendiendo lo que está pasando en la cruz? ¿Sabe qué? Acompáñeme a Romanos 6:23, por favor, para que usted regrese a esa verdad gloriosa del evangelio. Romanos está lleno de esto, hermano. Romanos 6:23. Es que esto es glorioso, pero también está lleno de gracia y de misericordia. 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ¿cuál fue la muerte que experimentó Jesús? La muerte espiritual y la muerte física. ¿Dejó de ser Dios? Por supuesto que no, nunca dejó de ser Dios. Y ahí mismo en Romanos 6:23, que también usted lo conoce muy bien, Romanos 3:23, usted sabe lo que está pasando en Romanos. Tal vez leemos desde el 21 para tener un poco de contexto, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas.
esta justicia, escuche esto, esta justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús es para todos los que creen, porque no hay distinción. Porque por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Así que como todos pecaron, no logran tener comunión con Dios, no logran reflejar la gloria de Dios, no logran tener acceso a las perfecciones de Dios, no logran. Por eso necesitamos a alguien que nos sustituyera. Por eso Corintios dice que nosotros, que la iglesia, somos embajadores de Cristo, rogándole a la gente que se arrepientan. Esa es tu tarea y mi tarea, y es la misión de la iglesia, y es la más importante. Y debemos verlo de esa manera. Lea conmigo el versículo 47 de nuevo de Mateo, por favor. Regresemos a Mateo. Hoy usted tiene el privilegio de andar a través de la Biblia en varios versículos. Pero Mateo 27, de nuevo el versículo 47. Mire lo que dice. Y algunos de los que estaban ahí, porque él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban ahí, al oírlo, decían, este llama a Elías. En el instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre. Por lo menos había uno que tenía algo de compasión. Y poniéndola en una caña, le dio a beber. Y el versículo 49, pero los otros dijeron, veamos si Elías lo viene a salvar. Eso es irónico. Ellos sabían lo que estaba diciendo. Ellos no pensaban que estaba llamando a Elías. Ellos sabían, ellos se están burlando de él. Y entonces esto nos lleva, amados hermanos, porque no me voy a detener mucho en este texto, pero a pesar de ello, hermano, a pesar de la oscuridad, ellos no se arrepentían. A pesar de lo que estaban viendo, no se arrepentían. Y todo esto, hermano, estaba pasando porque el juicio de Dios estaba, les recuerdo, alrededor del Hijo. Y no quiero detenerme mucho en esto, pero el testimonio de la cruz, al ver, hermano, el testimonio de la cruz, al ver al Hijo de Dios entregando su vida por los pecados del mundo, mantiene o mantiene la pasión de la iglesia a través de 2000 años. ¿Tienes una pasión tú por predicar el evangelio? ¿La tienes? Esto es solo un sí o un no, no tienes que decir amén. Esa es una respuesta a tu corazón. Cuando tú ves el testimonio de Cristo, el testimonio del Hijo, el testimonio al verlo entregado a la ira de Dios por el pecado del mundo. Esto ha hecho que la iglesia tenga una pasión por evangelizar a otros, por predicar el evangelio. Insisto, se ha diluido en estas generaciones el hecho de salir a proclamar el evangelio. Muchas generaciones han proclamado el evangelio en circunstancias muy adversas. Me recuerdo que el año pasado fuimos con el hermano Eduardo a la conferencia de G3, y ahí no sé si fue al mismo tiempo, no sé si el hermano lo vio o si estábamos juntos, no recuerdo, que entró este pastor canadiense que lo metieron preso por no cerrar la iglesia. Y cuando lo vieron la mayoría que estaban ahí, yo iba caminando detrás de él, lo había visto y pasó. Y cuando iba detrás de él, solo vi que la gente cuando lo empezó a ver, empezó a llegar a él y a quererse tomar una foto con él. Así miramos a la gente que hoy hace ese tipo de cosas. Para la iglesia primitiva era normal, hermano. No eran héroes porque los metían presos, era una costumbre pagar un precio por proclamar el evangelio. Hoy estamos muy cómodos en nuestras iglesias, sentados en las bancas, con aire acondicionado, si hay calor, con calefacción, si hay frío, con un snack al finalizar el servicio. Las sillas son tan cómodas que uno puede pasar ahí, dormirse mientras el predicador está predicando. El versículo 50 nos lleva a nuestro segundo punto, y déjeme que vea el tiempo, porque si no me van a sacar tarjeta roja ustedes. Mira, y dice el versículo 50, y entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. El primer punto nos dice cómo Jesús dio testimonio en medio de ser abandonado por Dios. ¿De qué está dando ese testimonio? De que él era el Cordero de Dios que había sido puesto por Dios para quitar el pecado del mundo. Y el versículo
50, es un testimonio del Hijo. Es la ira de Dios demandando la muerte por el pecado. En este caso, quien iba a morir era Jesús. Ahora, para entender bien lo que ha dicho Jesús, entonces Jesús clamando a gran voz, otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Ahora, Lucas nos ha dicho que Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Juan capítulo 19, acompáñeme por favor, Juan capítulo 19. En Juan capítulo 19, Jesús dice: consumado es, esto ha terminado. Juan 19, aquí hay algo muy hermoso, hermano. Juan 19, 30. Dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Solo déjeme que le diga algo. En el Nuevo Testamento, los verbos perfectos, y ese es un verbo perfecto, son los más importantes. Como dice nuestro amado hermano Lucas, si usted encuentra un verbo perfecto, en el Nuevo Testamento, detenga su auto, abra la puerta y sálgase, porque aquí algo está pasando. Es el verbo más importante. Así que Jesús lo que está diciendo en ese verbo perfecto, como Juan lo utiliza, está enseñándonos Juan que la obra de la redención planificada antes, en la eternidad pasada, aquí había concluido. Y el pecado, la deuda del pecado, se había pagado. Así que ahora Dios podía otorgar el perdón a muchos que se arrepintieran y creyeran en su Hijo. Esta es la esencia, el corazón del Evangelio, donde usted tiene y debe y yo evangelizar constantemente. No podemos parar, hermano. Debemos hacerlo. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Jesús, ahora clamando a gran voz, exhaló, murió físicamente. Pero él lo había dicho a mí, en Juan él dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Es que el Señor entregó su vida, porque Él era Dios. Así que había experimentado la ira de Dios, la separación con Dios, ya no tenía comunión con Dios esas 6 horas. Y luego, ahora Él entrega su vida, así que ha experimentado la muerte espiritual y ahora está experimentando la muerte física, entrega su vida. Ese es el testimonio de la importancia que tiene para Dios Padre y para Dios Hijo la misión de la redención. ¿Tiene para ti la misma importancia? Algunas veces son muy ególatras, inconscientemente, solo pensamos en nosotros. ¿Qué harías si sabes que a 20 metros de tu casa hay un pantano y miras un niño ciego caminando a ese pantano? ¿Te quedas grabándolo para sacarlo en Instagram mientras el niño está avanzando a ese pantano? ¿O corres a rescatarlo? Yo creo que correrías a rescatarlo. ¿O no, hermano? No tenemos un niño, tenemos a miles de personas caminando hacia el infierno. Paul Washer dice esto: que las iglesias están llenas de gente que está haciendo fila, creyendo que van para el cielo y no saben que va para el infierno. Yo cada vez, hermano, que me encuentro a un carismático, como salí de ahí, yo trato de convencerlo que debe dejar esa falsa doctrina. Fácil, he evangelizado a más de 200 y el resultado ha sido, me pasa las de Noé. Nadie escuchó a Noé. Todavía a mí me han escuchado algunos, pero a Noé nadie lo escuchó. Así, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Así que Jesús voluntariamente entregó su espíritu y murió. Cuando el griego dice y Él entregó su espíritu, está hablando de eso, de una acción voluntaria. Así que la vida a Jesús no le fue quitada, sino que Él la entregó
conscientemente, de su propia voluntad soberana, entregó su vida. Juan 10, 18, Marcos capítulo 15, 43 al 45. Me gusta mucho esto que comenta John MacArthur y se lo leo textualmente. En la cruz el Padre juzgó el pecado del mundo que el Hijo llevó sobre sí. Y el Hijo, que controlaba divinamente la vida y la muerte, entregó de modo voluntario su vida como castigo por ese pecado. Es decir, por el pecado de los hombres. Esto, hermano, es vital y me lleva a hacerte una pregunta. ¿Estás proclamando el evangelio? Sabes que yo, por alguna razón de la gracia del Señor, desde que conocí al Señor, cuando entendí más esto, como a los 14 años, yo iba a tocar las puertas de mis amigos y les proclamaba el evangelio. Desde esa edad yo empecé a proclamar el evangelio. Y para mí era tan normal. Cuando vine a Estados Unidos en 1991, en California, mi esposa había vivido ahí por 20 años. Y llegué yo a California y empecé a trabajar con la iglesia donde ella se congregaba. Y cuando empecé, lo primero que hice fue sacar a los jóvenes, porque me pidió que me hiciera cargo de los jóvenes, sacar a los jóvenes a evangelizar. Yo pensaba que Estados Unidos era como Guatemala, que no se paraba en un parque y empezaba a hablar y la gente hacía una rueda escuchando. Pero cada vez que hubo un parque la gente se enojaba porque ahí estaban jugando soccer, sean los hispanos, o estaban haciendo algo. Pero siempre en los parques en Estados Unidos la gente está haciendo algo. Así que tuve que buscar la manera, y ellos me lo decían, no, aquí no funciona, y aquí no funciona, y aquí no funciona, hasta que encontré la manera en que podía funcionar. Y entonces encontramos apartamentos donde solo habían hispanos y pedimos permiso para poder hacer una actividad al mes ahí. Me recuerdo unos apartamentos que en un lugar que se llamaba Tijuanita. Ya se imagina usted por qué se llamaba Tijuanita. Y entonces llegamos, hermano, y habían como 250 personas ahí mientras estábamos evangelizando. Y empezamos a hacer un tipo de evangelismo de esa manera. El punto no es la estrategia, el punto es la actitud de querer obedecer la verdad de Dios. ¿Estás proclamando el evangelio? Y responde delante del Señor. ¿Por qué no lo estás haciendo? Responde delante del Señor. ¿Qué te detiene? Si no lo estás haciendo, estás en desobediencia. Mi amado, debes proclamar el evangelio, porque esta es la misión divina de la iglesia. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Acompáñenme al versículo 51, 52, el testimonio de muchos. Ese es nuestro tercer punto. 51 al 56, mira lo que dice, y vamos a detenernos en cada versículo. Déjame regresar a Mateo, porque había dejado mi Biblia en Juan. Mateo 27 dice el versículo 51. Y en ese momento, ¿en qué momento? En el momento en que Jesús entregó su espíritu. Y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí hay dos testimonios. Uno es que el velo se rompe de arriba a abajo. Les recuerdo de nuevo. El sacrificio del cordero estaba haciendo al mismo tiempo. El cordero estaba muriendo al mismo tiempo que Jesús estaba en la cruz. Y ahora Jesús muere. Y el sumo sacerdote va con la sangre de ese cordero. Y entra, una vez al año lo hacían, y entra al lugar santísimo. El naos, como se dice en griego. Y entra al lugar santísimo para rociar esa sangre. En los escritos judíos, amados hermanos, hay detalles de esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y era una cortina azul que tenía varias figuras, pero dice que habían 2 querubines en esa cortina. Y Dios, hermano, su soberanía rompe el velo de arriba para abajo, que ha sido sorprendente para los judíos porque era pesada. Dicen también esas narraciones judías que esa cortina había que cargarla entre 4 hombres y Dios la rasga de arriba para abajo. Y eso me recuerda a Edén, cuando Dios expulsó a Adán y puso 2 querubines para que no pudieran regresar y tener comunión con Dios. Así que Dios rompe esa cortina, dando testimonio de que ahora, a través de la muerte de su Hijo, el hombre podía regresar a tener comunión con Dios. Y tú y yo conocemos este glorioso evangelio y tenemos comunión con Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Salir. ¿Dónde empieza el evangelismo? Es algo que pregunto muchas veces. Y el evangelismo empieza ahí, donde tú empiezas a orar
donde tú apuntas unos 10 nombres, haces un ejercicio de una media hora en tu casa, te sientas, agarras un cuaderno, agarras o un diario y agarras tu hoja, un diario para escribir, y tú agarras una hoja y empiezas a apuntar nombres de gente que conoces y empiezas a orar por ellas. Y luego de alguna semana de estar orando, puedes empezar a contactar 1, 2 o 3 personas. Y luego invitarlas a que ese elemento de evangelismo que es humano, que nada lo suple, no lo suple las páginas sociales, puede sentarse con esa persona y empezarle a compartir el evangelio. Es alguien que conoces, ya sea de una manera cercana o de una manera lejana. Y aquí el velo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Y luego el segundo, de hecho, Hebreos 4:16 lo dice, que esto lo daba a entender que el acceso de Dios ahora estaba abierto por medio del Hijo. Pero luego el versículo 51 dice que la tierra y las rocas se partieron. Ahora estamos viendo el testimonio de muchos. El primer testimonio que da Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, es el testimonio del templo. Ya no más el templo, ha quedado caducado eso. Pero ahora hay alguien más, o hay otro elemento que da testimonio de lo que está pasando. ¿Y quiénes son? La tierra tembló y las rocas se partieron. Rápidamente, hermano, acompáñame a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo, vamos a ver si podemos leer por lo menos 3 textos. Éxodo capítulo número 19, versículo 18. Mira lo que dice el versículo 18. Éxodo 19, te dije, ¿verdad? Estoy en Levítico, perdón. Éxodo 19, versículo número 18, dice de la siguiente manera: y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. ¿Y qué hacía el pueblo? Incluso el 19 dice: y el sonido de la trompeta aumentaba más y más, y Moisés hablaba y Dios le respondía con el estruendo, y el Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y mientras todo esto pasaba, el pueblo temblaba. ¿Por qué? Porque aunque le dio acceso a Moisés, ahí estaba la santidad de Dios. Incluso ordenó Dios que ni los animales se acercaran, porque morirían. La ira de Dios. Si tú me acompañas al Salmo 18:7, solo para darle más fuerza a lo que está pasando en este texto. Salmo 18, versículo 7, 18:7. Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque él se indignó. Humo subió de su nariz. Esa es una figura retórica en hebreo que se debe entender como la ira de Dios. Humo subió de su nariz, y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. ¿Qué está pasando entonces cuando vemos diferentes textos donde la tierra está temblando? No en todos los textos dirá eso. Está hablando de la ira de Dios. Uno más, Salmo 77, amados hermanos, por favor. Estoy hablando de cómo la tierra está dando testimonio de lo que está pasando. Salmo 77, versículo 18, dice: la voz de tu trueno estaba en el torbellino, los relámpagos iluminaron al mundo, y la tierra estremeció y tembló. Y el mar estaba en tu camino, y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Es decir, la ira de Dios. La tierra se conmovió porque el Hijo de Dios había muerto. La creación dando testimonio de la muerte del Hijo de Dios, lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 26, y no es momento de leerlo, pero lo encuentras ahí. El tercer grupo que da testimonio son los que han resucitado, y eso lo encontramos en el versículo 52 y 53. Acompáñenme de nuevo a Mateo. Dice: y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Pero pareciera que el texto está diciendo que resucitaron y se quedaron en las tumbas, pero no.
Está diciendo que ellos resucitaron y salieron de los sepulcros. Pero después de la resurrección de Jesús, se le aparecieron a muchos hermanos. La iglesia ha creído que estos resucitados, algunos tenían cientos de años muertos, es decir, fueron glorificados y fueron levantados. Y ellos fueron a dar testimonio de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué fueron a dar testimonio de la muerte? Porque Jesús había vencido la muerte. Y una señal contundente de que Jesús había vencido la muerte es que los que estaban capturados, como los que estaban en el seno de Abraham, ahora podían salir. Así que el Padre levantó a muchos para dar testimonio de la victoria de Jesús en su muerte. Cuando dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. O cuando alzó la voz y entregó su espíritu. Esto es verdaderamente hermoso. Y los sepulcros abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Ellos resucitaron cuando Cristo murió, pero se aparecieron cuando Cristo había resucitado. Ellos dieron testimonio de la victoria de Cristo en su muerte. El Hijo venció a la muerte. Entonces aquí vemos al templo dando testimonio, a la tierra y a las rocas dando testimonio, a los sepulcros dando testimonio, al poder soltarlos. Ya la muerte no estaba bajo la autoridad de Jesús. Este es un evangelio poderoso, hermanos, un evangelio que levanta a los muertos espirituales y los trae a la vida, como dice Efesios capítulo 2, del 1 al 4. Por eso los apóstoles, entendiendo todo esto, dijeron: ¿cómo podemos callar lo que hemos visto y oído? Tú y yo no podemos decir eso, pero podríamos decir: ¿cómo podemos estar callados ante lo que hemos experimentado y lo que sabemos de las Escrituras? Ustedes testificaron, no entendí si fue este viernes y sábado o la semana pasada que lo hicieron, el taller de evangelismo fue este viernes y sábado, que estuvieron imbuidos en esta misión divina y los estuvieron preparando para proclamar el evangelio. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Obedezcan. Obedezcan. ¿A quién? ¿Al pastor? No, a la Biblia. ¿Está dando testimonio de ese glorioso evangelio? ¿Cuál sería su respuesta, hermano? Yo, mire, no sé por qué cada vez que vengo aquí, cómo pasa rápido el tiempo. Tengo que terminar. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto, ellos temieron. La palabra temer, en griego es un terror, pero un terror puro. Por eso confesó el centurión, verdaderamente era hijo de Dios. Los que lo habían flagelado, los que habían burlado de él, ahora están creyendo. Un centurión estaba a cargo de 100 soldados y dice que todos él y todos los soldados, después de ver que le pegaban y le insultaban y él callado, y ahora ver todo lo que hizo, y luego las tinieblas, y al fin la gracia de Dios abrió su entendimiento y pudieron confesar que él había era el Hijo de Dios. Y por último están las mujeres, y estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús y le servían. Amadas hermanas, las mujeres tienen muchas ventajas sobre los varones, pero hay una que recalca este texto: la fidelidad de su amor. Y las mujeres tienen esa fidelidad porque son las primeras que llevan en su vientre a los hijos y tienen ese don de la maternidad. El padre no tiene esa bendición. Pero la mujer está, cuando una mujer, John MacArthur explica esto, cuando en una generación las últimas en corromperse son las mujeres. Cuando las mujeres empiezan a corromper, los niveles de la sociedad han llegado, están muy descarriados. Argentina, 100,000 mujeres el año pasado gritando de alegría porque querían que aprobaran el aborto. Hoy hay un movimiento en Estados Unidos, en todo el mundo, donde las mujeres exigen que ellas puedan casarse con otras mujeres. Es decir, aquí están mujeres fieles dando testimonio. No dijeron nada, pero ahí estaban. No estaban los hombres, solo Juan. Los hombres huyeron. Pero ahí están las mujeres dando testimonio hasta el último momento de fidelidad. No les importaba que se burlaran de ellas, no les importaban si pudieran atraparlas, ellas estaban ahí. Difícilmente una madre abandonaría a su hijo. Me gusta lo que el teólogo Campbell Morgan escribió, y con esto estoy terminando.
Él dijo sobre las mujeres, dijo esto: desesperanzadas, desilusionadas, dolidas y desconsoladas. Pero el amor que el Señor había creado en esos corazones por él mismo no podía ser apagado, ni siquiera por su muerte. No podía ser superado, aunque estaban decepcionadas. No podía extinguirse, aunque la luz de esperanza se hubiera desvanecido. Y por sobre la inmensidad de la tristeza que esas mujeres sentían, no había un susurro que hablara de amanecer. Hermanos amados, estamos pecando al no proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo, el gran amor del Padre y del Hijo mostrado en el Calvario. Debe llevarte a despertar para que obedezcas la misión redentora de Dios, es decir, por la cual envió a su Hijo a morir por los pecadores. Tu tarea es proclamar con pasión, con perseverancia y con fidelidad el mensaje del Evangelio. Si tú crees que eres creyente, pero tu vida nunca ha sido permeada por el arrepentimiento, nunca has sentido dolor por el arrepentimiento, arrepiéntete. Si no obedeces, por otro lado, si no obedeces a la misión redentora de Dios, por la cual Dios envió a su Hijo, debes arrepentirte también y pedir al Señor que te ayude. Es todo lo que tienes que hacer, pedir al Señor que te ayude hacia la evangelizar y empezar. Los creyentes somos pecadores redimidos que tenemos un mandato sobre todos los mandatos: ir y hacer discípulos. Oremos, hermano. Gracias, Señor, porque una vez más nos has permitido abrir tu palabra y observar un poco esta obra gloriosa de amor, donde tú, Señor, en tu gran amor enviaste a tu Hijo para que muriera por muchos. Esta gloriosa obra de amor, vemos el amor del Hijo soportando toda injuria, todo rechazo, pero sobre todo soportando, Señor, tu ira, cuando éramos nosotros los que merecíamos esa ira, y la merecemos, Señor. Pero tu Hijo, como el Cordero que quitaría el pecado del mundo, te glorificó y tu justicia quedó intacta. Pero ahora, Señor, nos toca a nosotros, en esta generación, como iglesias, como pastores, como líderes, llevar sobre nuestros hombros este mandato y proclamar el Evangelio. Que la iglesia bíblica Emanuel, y oro por ella, te pido por esta iglesia, inunde Garland, Señor, de tu Evangelio. Que proclamen el Evangelio, que nada lo detenga, que esta obra de gracia solamente tú la puedes hacer, sea hecha en mí. Gracias, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús.